Estuve leyendo, no soy un especialista, pero estuve leyendo bastante sobre GovTech y todo lo que quiere hacer Córdoba. Lo vienen haciendo en muchas ciudades, pero Córdoba especialmente está interesada, la ciudad de Córdoba, la alcaldía de Córdoba, la municipalidad, en que mejoren sus procesos, ¿no? En su relación con el ciudadano. No sé si has tenido la posibilidad de interiorizarte sobre lo que tiene Córdoba hoy como problemática y qué situaciones le puede resolver la tecnología desde emprendimientos como este. Mira, lo que yo te diría es que Córdoba no es única en el mundo, ¿no? Las problemáticas que tiene como municipalidad, como gobierno local, prácticamente se replican en todos lados, desde Argentina hasta México, Estados Unidos, Madrid, en donde tú quieras. ¿Por qué? Porque eh, los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos, las expectativas y las necesidades de las poblaciones en las ciudades, a nivel ciudad, suelen ser las mismas. Lo que vemos, no desde CAF en este momento, porque no los hayamos inventado, sino el mundo, digamos, de la política pública y de la innovación desde hace, harán 10 años, 2009 más o menos, es que un fenómeno llamado apertura gubernamental, es algo que nos puede ayudar a abordar estos desafíos. La apertura gubernamental es un concepto y tiene una definición bien específica. El concepto de apertura en gobierno significa colaboración, corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas y participación ciudadana, todo habilitado con la tecnología para responder a estas problemáticas públicas. Y la razón por la que desde hace una década se ha empezado a ver a la apertura como un mecanismo para abordar estos desafíos es porque pues empieza a reconocer que en el 2020 en que vivimos, los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad son tan complejos que no hay un actor que por sí mismo los pueda resolver. Y entonces a través de la colaboración entre diversos sectores, los feedback loops entre diversos sectores, las capacidades tanto de expertise intelectuales como financieras, como recursos humanos de diferentes sectores, es la mejor manera de poder abordar como estos desafíos tan complejos a los que nos enfrentamos. Muy importante la palabra que utilizo, es complejo y no complicado. ¿No? Complicado es algo que es difícil de hacer y con mucho trabajo lo puedo hacer. Complejo es algo que sistemáticamente tiene diversas vertientes, lo cual lo hace pues difícil de lograr. Finalizaría esta idea diciéndote que en este como que mundo de innovación y apertura gubernamental, justamente el concepto de GovTech, entendido como una relación entre gobierno y startups digitales para resolver problemas públicos, es lo que actualmente vemos como uno de los mecanismos más costo eficientes e innovadores para resolver pues estas grandes problemáticas. Sobre el tema apertura, me interesa ahondar. Supongo que es diferente el criterio que se tiene de un organismo público, no supongo, lo sé, que desde empresas privadas, ¿no es cierto? ¿Qué es más difícil, convencer desde la gestión privada que la apertura es positiva o tratar de que eso se lleve sin tener que convencerlo, digamos, que surja naturalmente en el proceso que se lleva adelante en la interacción, digamos, que entiendan que eso es parte de mejorar la calidad de vida de la gente, finalmente? Claro, excelente pregunta. Yo creo que son ambas y es una estrategia que cualquiera que esté en pro de incentivar la apertura tiene que hacer ambas. El mayor obstáculo que se tiene cuando hablamos de transformación digital, y de hecho cualquier tipo de transformación, es un desafío cultural. Cuando la gente dice que el desafío cultural es algo bien abstracto, ¿no? Pero es un desafío humano. Los humanos estamos acostumbrados a hacer cosas pues como siempre las hemos hecho. Estamos acostumbrados a las ideas que ya nos formamos, especialmente ya cuando llevas mucho tiempo trabajando en algo, pues tienes ideas y conceptos muy bien establecidos y es difícil que alguien venga y te diga, pues mira, ¿sabes qué? No, tienes que hacer política pública de manera diferente o tienes que hacer tus proyectos de manera diferente, porque el contexto, el mundo en el que está allá afuera cambió. Te, Eh, te- te interrumpo un segundo, así le damos la bienvenida a Sebastián, que se está sumando, a ver si nos escucha. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos ves ahí? Sí. ¿Ustedes me ven a mí? No No, te no. A ver, vemos. un Te segundo. escuchamos, pero ahí sí A te ver, vemos.
Perfecto. ¿Estás? Muy bien, desde casa. Bueno, de aquí desde la Buena Interior y de México, Enrique. Te cuento que habíamos empezado a charlar y te invitamos a que te sumes mientras dialogamos y vamos a seguir hablando de temas Perfecto. que conoces perfectamente. Y Enrique nos estaba hablando de la apertura, de lo complicado a veces o lo difícil que es a veces convencer a los gobiernos de que la apertura, o que se dé naturalmente, ahí estaba definiendo, la apertura hacia la sociedad es positivo para su gestión. Justo, y no, tal vez para finalizar la idea y responder la pregunta que me hiciste, que era es más complicado en el sector privado o en el sector público. En el sector privado hay dos grandes sectores privados, ¿no? Están las grandes empresas, en tecnología son las Big Techs, muchas de ellas acostumbradas a la innovación, pero con las cuales sí es complicado tener estos mecanismos contextualizados de colaboración y corresponsabilidad, porque son tan grandes que ya tienen justo sus procesos y sus visiones muy establecidas. De nuevo, nosotros lo que vemos es que el ecosistema GovTech, al estar compuesto por el sector privado de startups, es mucho más fácil platicar con ellas porque están abiertos a la flexibilidad y la agilidad que el gobierno necesita, pero con el cual no necesariamente está acostumbrado a trabajar. Entonces es muy importante en esa relación entre los gobiernos. En el gobierno es complicado, pero hay que reconocer algo que muchas veces los ciudadanos se nos olvida. Y es que los gobiernos no son monolíticos. O sea, no, solemos hablar de un gobierno, ¿no? Entonces todo el gobierno está mal. En la operación no es así. En la operación hay instituciones dentro de diversos gobiernos, hay áreas dentro de esas instituciones, hay personas, champions, que están convencidas de que la apertura puede ser una realidad y es la vía para implementar estas nuevas soluciones. Afortunadamente en Córdoba tenemos pues toda una secretaría y un gobierno que están convencidos de eso y ahorita con los diferentes proyectos que tienen están pasando de esta idea abstracta de política pública a materializarla, ¿no? Que es ver lo verdaderamente importante y también, dicho sea de paso, es esa idea de materializar política pública es bien importante en América Latina, en donde estamos muy acostumbrados a tener pues excelentes regulaciones, a tener buenas leyes, a tener buenos documentos, pero no necesariamente implementar. Y esa es la verdadera manera de causar un impacto. Bien, ahí se nos acaba de ir Sebastián de nuevo, a ver si lo podemos recuperar. ¿Nos escuchás, Sebastián? Perdón, sí, sí, me salí porque tengo mala señal y creo que puede ser por la cámara. Ok. Cuando hable No, bueno, empecé hablando con Enrique sobre qué tipo de transformaciones y de implementaciones él veía como posibilidad en Córdoba. Quizás vos que estás un poco más cerca, podemos hablar algo relacionado con el país, con Argentina. Enrique me decía, bueno, hay muchas problemáticas que se comparten en todas las ciudades del mundo. ¿Y vos ves algo diferente en Córdoba, en Argentina, al resto del mundo en cuanto a las transformaciones que necesitan los estados, particularmente una ciudad como Córdoba, desde la tecnología? Mira, es muy buena pregunta. Diferente, no sé, digamos, en general, los gobiernos que se embarcan en estas reformas, que son reformas que, como decía Enrique, requieren de ciertos cambios culturales, tanto del lado del mostrador del empleado público hacia afuera, pero principalmente hacia adentro. Hacia adentro, esto requiere, y yo creo que no es acá no hay miedo de perder empleo, como muchas veces se sostiene con relación a la digitalización del Estado, sino que se tiene que repensar el rol del funcionario público, y esto requiere de funcionarios públicos con más, inclusive con más oportunidades de trabajar, ¿no? El análisis de datos, ¿no? Ahí leía un reporte que habla de que en Australia, por ejemplo, 40% de los empleados públicos se dedicaban a cargar datos, ¿sí? Y bueno, y esto, como esto va a ser hecho por una herramienta digital, entonces ellos pueden dedicarse a tareas donde se requiera mayor nivel de uso de esos datos, de inteligencia, acercarse al ciudadano, ¿no? Que muchas veces el Estado es criticado por no acercarse al ciudadano. Entonces, creo que se está repensando el rol del funcionario público en base a estas herramientas. Ahora, entonces, yo no veo diferencias en cuanto a lo que se vive en Córdoba de otros gobiernos. Ahora, en cuanto a los procesos, ¿no? Ahora, sí veo un liderazgo muy claro, ¿no? Tanto a nivel de la ciudad como a nivel de la provincia. Nosotros desde CAF estamos trabajando junto con la Dirección General de Impuestos
para, por ejemplo, simplificar el código tributario, ¿sí? Y de hecho, la provincia, a través de la dirección, ha avanzado en muchísimas iniciativas de digitalización de trámites, de registros públicos y demás, y esto es una realidad también ahora en la ciudad de Córdoba. Entonces lo que se ve es el componente tal vez más, para mí, en mi visión, más relevante de cualquier proceso de política pública, que es el liderazgo. El liderazgo para llevar adelante la reforma, y esto es algo que me parece que es muy notorio en el caso de Córdoba, y que ahí sí puede diferenciarlo de otras instancias locales y de la región. Es inevitable, le pregunto a los dos, que este tipo de apertura, de cambio cultural, venga del sector privado. No, los estados están como, ya llegaron a un techo donde no van a poder avanzar. En el caso de que mencionabas de los impuestos, por ejemplo, hasta hace 6 meses la municipalidad, es un ejemplo que lo vivo porque soy ciudadano, no se podía pagar impuestos vía web, digamos, el sistema no lo permitía y era algo que al ciudadano le simplificaba mucho la situación. Bueno, hubo un cambio, por supuesto, ya lo conocemos, pero digamos, tuvo que venir, digamos, una mente diferente para que eso se diera. No desde el propio Estado se generó el cambio. Eso va a ser así, inevitablemente, si no hay una interacción con los sectores privados tecnológicos, el Estado no lo va a poder cambiar. Enrique, si querés tomar esta. Mira, yo lo que diría, Federico, es que de entrada lo que cambió es la necesidad y la expectativa de los ciudadanos, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en donde en Twitter podemos ver pues, las noticias a cada momento, ¿no? En donde si queremos ver un contenido en YouTube, pues buscamos algo y nos podemos capacitar, en donde con una pregunta en Google tenemos inmediato lo que queremos. Lo que ha pasado con los gobiernos es que en su mayoría, en los gobiernos de todo el mundo, en su mayoría, sí quieren adecuarse a esta nueva realidad, pero la propia estructura gubernamental, que está llena de burocracias, de cultura, de reglas, no permite que la adecuación tecnológica sea tan ágil como estaríamos queriendo. O por el temor, perdón, que decía Sebastián, que mencionaba, ¿no? El temor al perder el trabajo, digamos, esa idea de que la tecnología viene a reemplazar al empleado. Tal cual, tal cual. Y también algo que decía Sebastián, que es clave, que es el liderazgo, ¿no? Que las personas arriba entiendan de qué se trata la transformación digital y eso permee en toda la burocracia para que sepan que, bueno, no vas a perder el trabajo, nada más que en vez de estar metiendo datos a una base de datos como un robot, vas a estar haciendo algo mucho más sustantivo para interpretar esos datos de alguna manera. Eso por un lado. Y por otro, creo que también un mensaje clave, que es algo que se entiende en Córdoba muy bien, es que la herramienta, que la tecnología no, y la transformación digital no es un fin por sí mismo. Es solo un medio para un fin mayor, que es el bienestar de los ciudadanos en cualquier ámbito de nuestro relacionamiento social con el sector público. Y esto lo digo también porque cuando tienes esa visión como gobierno, cambias la manera en que te relacionas con el ciudadano, pero también en el que entiendes sus necesidades. Tú decías ahorita, pues lo que pasa es que pagar impuestos antes tenía que ir y ahorita tal vez es más fácil. Eso se trata de entender a tu usuario, ¿no? Se trata de construir la política pública como un producto tecnológico o como se construye un iPhone en Apple, entendiendo lo que el que esté enfrente de ti, tu usuario, quiere, y eso pues le da completamente la vuelta en términos de colaboración y de impacto que puedes tener. Seba. Sí, no, coincido totalmente con lo que dice Enrique. De hecho, si hay algo que caracteriza, digamos, a ver, los estados han pasado por varias olas, ¿no? De reformas, si se quiere. O sea, la ola privatizadora, la ola estatizadora, y eso, si se quiere, muchos lo identifican con un estado ágil, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Sobre todo la pandemia, esto ha empujado al sector privado también, al público. O sea, los ha puesto contra la pared y les ha pedido respuestas inmediatas, ¿sí? Y esto muchos lo identifican con esta tendencia, que ya está ocurriendo en países como Nueva Zelanda, de estado ágil. ¿Qué significa estado ágil? Un estado claramente digital, y este era el punto que quería conectar. Segundo, con foco en el ciudadano. O sea, esto es algo que no debería ser novedoso para ninguno de nosotros, que de hecho Enrique, tanto Enrique como yo, fuimos funcionarios públicos en el pasado. O sea, yo sí, creo que el ciudadano es el centro de cualquier política pública. Lo que pasa es que en Latinoamérica arrastramos una tendencia muy, muy abstraída de la realidad, muy tecnocrática, desvinculada muchas veces del ciudadano, que ahí pasa por la definición del problema. Cuando uno quiere definir un problema y atacarlo a través de una política pública,
si uno no consulta lo que está pasando a nivel de ciudadano, o sea, esa política va a fracasar. Eso es totalmente comprobable. Entonces, lo que dice Enrique es fundamental, por eso se está avanzando mucho en esto de laboratorios, de trabajar esta definición de problemas, tanto con ciudadanos, que a veces ciudadanos es muy difícil porque por eso está representado por ONGs y toda esta cosa, ¿no? Pero eso es clave, es absolutamente clave el foco en el ciudadano y o de las personas o personas jurídicas, físicas que van a ser afectadas o beneficiadas por una reforma. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, pero sí hoy es una tendencia bastante clara. Y cuando se llega a un desarrollo, se aprueba, digamos, se implementa. ¿Qué pasa cuando el Estado tiene que llevar adelante, digamos, ya se hace cargo de esa evolución y lo tiene que llevar adelante? Hablo de respuesta rápida, de conocer los procesos, de mantenerse conectado, porque el sector privado desarrolla, da el producto terminado, pero después alguien lo tiene que manejar y tiene que dar la respuesta. Ahí también me parece que hay un problema, lo hablo también como ciudadano, de estar en constante conexión con el ciudadano. Es decir, bueno, desde el reclamo por un bache en la vereda hasta, bueno, un problema financiero. Esa cuestión también es clave, ¿no? Porque si no se termina con el desarrollo y después que queda el empleado que está en las horas que tiene que trabajar y cuando se terminó, se acabó nuestra interrelación. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector privado y público? Yo te diría que justamente el tema de GovTech, en el que estamos todavía trabajando de manera importante con Córdoba a través del Core Lab, trata de responder a esto, ¿no? Usualmente cuando los gobiernos hacían tecnología en una primera ola con las grandes empresas tecnológicas, lo que compraban era tal cual, un producto o un servicio empaquetado que yo, empresa tecnológica, te doy, tal vez te acompaño 1 año, 2 años, 3 años y después pues, tú te haces bolas, ¿no? No lo puedes modificar porque yo ya lo desarrollé, no te puedes meter adentro del código porque tiene licencias y porque el copyright es mío, etcétera, etcétera. En cambio, esta como que nueva propuesta de asociación público-privada con startups lo que te permite es esa flexibilidad. Y sobre todo el punto clave es trabajar con código libre y abierto, que esto es un cambio fundamental en la manera de desarrollar software y productos tecnológicos del gobierno. Código abierto y libre no significa de ninguna manera que las empresas están regalando el producto a los gobiernos. Los gobiernos siguen pagando por ese producto. Lo que sí significa es que una vez que la relación contractual se rompe, ese producto puede ser modificado para continuar avanzando y evolucionando, es más bien la palabra, con las necesidades que los propios gobiernos tienen. Entonces, hoy, por ejemplo, puedes tener, digamos, el código abierto, que no es el caso, pero de Zoom. Si un gobierno lo tuviera y mañana no quiere estar con la empresa Zoom, pero quiere estar con la empresa Video Enrique SADCB, pues bueno, podemos meternos ese código y esa siguiente iteración la hace alguien más. Y eso básicamente pasa por un entendimiento de las metodologías de desarrollo, pero también de la incorporación y actualización de diversos mecanismos y cláusulas de contratación que tienen los gobiernos, ¿no? Y es algo que estamos justamente viendo que pasa mucho en América Latina, que está pasando. Diversos gobiernos están actualizando sus marcos de compra pública, especialmente de innovación, para incorporar cláusulas de compra pública innovadora, que así se llama, en donde los gobiernos tengan flexibilidad, pero a la vez se protejan ante este fenómeno que tú estabas describiendo hace un momento. Bien. Les voy haciendo las últimas, así no les saco más tiempo. Esto también conlleva una apertura, ¿no? Los gobiernos se vuelven más transparentes también, es otra parte fundamental del desarrollo tecnológico. Eso también es complicado a la hora del desarrollo desde el sector privado, el tema de mantener abiertos los datos, de que los datos sean accesibles para que los ciudadanos puedan saber desde cuánto gana el intendente hasta cuánto se gastó en una licitación. ¿Se trabaja mucho en eso o el desarrollo tecnológico no lo tiene en cuenta? Digamos, esa parte ética, por llamarlo de una manera, no está contemplada a la hora de un debate, un desarrollo, como en este caso ustedes el trabajo que tienen para que las ciudades implementen los cambios. ¿Tomo esta, Enrique, te parece? Bueno, después complementamos. A ver, sí es muy importante lo que decís y por eso varios países, y esto ya es una tradición que tiene 10 años o 15 en algunos casos, han adoptado marcos de transparencia y acceso a la información, ¿sí?
porque antes los gobiernos lo hacían tal vez de buena voluntad, algunos ministros más avanzados que otros, más transparentes que otros, y hay una tendencia en el mundo a que existan marcos, inclusive estableciendo obligaciones de transparencia activa por parte de los estados. O sea, yo tengo que publicar esta información, la tengo que hacer frecuentemente, se crea una agencia que va a hacer cumplir esas obligaciones por el propio Estado. Este es un cambio que en Argentina ocurrió en septiembre de 2016, cuando el Congreso aprueba la Ley de Acceso a la Información. Muchas provincias, entiendo que la de Córdoba también aprobó sus propias legislaciones, es materia provincial, y esto ha ocurrido en toda la región también. Entonces, es un cambio muy complejo, es un cambio que llegó para quedarse, y es un cambio en el que la transformación digital cumple un papel totalmente clave. Argentina ha avanzado bastante desde la aprobación de la ley, y si quieren pueden recurrir al sitio web de la Ley de Acceso a la Información y van a encontrar índices de qué agencia o ministerio publica más, menos, así que eso es muy importante tener ese marco normativo para que lo demás sea factible. Y yo tal vez un poco para complementar eso es, o sea, en esta misma tradición de transparencia gubernamental, la manera de habilitar justamente la utilización de un dato, porque el dato es el insumo, es el ladrillo base para la construcción de cualquier tecnología digital que existe en la actualidad. O sea, ahorita no estamos viendo por Zoom, no estamos viendo video, estamos viendo pedacitos de datos, se llaman paquetes de datos que pasan de mi cámara a través de servidores en el mundo, llegan a tu cámara, se reconstruyen y entonces ves lo que tú identificas como video. Pero son datos. Y toda la tecnología digital es así. Cuando hablamos de GovTech, de apertura gubernamental, de hacer transformación digital del Estado, los datos son pues, fundamentales por esta razón. Sin eso no se construye nada. En la tradición de la transparencia gubernamental, lo que hace también 10, 7, 8 años, ha pasado en diversos gobiernos del mundo, es políticas de datos abiertos, ¿no? Sí. Y al igual que yo te explicaba hace rato que el concepto de gobierno abierto tiene características muy precisas, el concepto de datos abiertos tiene características muy precisas que no significan lo mismo. Cuando hablamos de un dato abierto, lo que estamos hablando es que el dato tiene características técnicas y legales que le permita a cualquier persona u organización usarlo para cualquier fin. Entonces, el dato es un habilitador, es una herramienta del gobierno abierto que es un esquema de gobernanza. Córdoba, y justamente hemos estado trabajando con ellos los últimos meses, está en el proceso de evolución de su política de datos abiertos para continuar liberando este insumo fundamental que después ha tenido la visión de que sea utilizado por el sector privado emprendedor para resolver diversas problemáticas públicas, movilidad, digitalización y algunos otros, de nuevo a través de la iniciativa pues, muy visionaria en la región de Core Lab, ¿no? Su laboratorio de innovación. En ese sentido, nosotros desde CAF no solo estamos apoyándolos en la redefinición de su política de datos abiertos, que es muy buena, sino también en dos acciones fundamentales para que este ecosistema pueda detonarse, ¿no? Uno es el desarrollo de un Bootcamp GovTech, que es básicamente un laboratorio de aceleración de empresas del sector privado para que aprendan a entender las problemáticas públicas, que aprendan a pilotear ideas, que aprendan a idearlas para encontrar la mejor respuesta a una problemática pública. Este laboratorio va a empezar en febrero del año que entra, pero todavía pues las empresas y startups que estén interesadas se pueden inscribir hasta el 30 de noviembre. Y junto con eso, estamos trabajando en un análisis y estructuración de un fondo público para empresas GovTech. Y esto es único en América Latina. Córdoba está en vías a que el próximo año se convierta en el primer gobierno, déjate el de municipal porque lo va a hacer, sino cualquier gobierno hasta nacional de América Latina en tener un fondo público específicamente para apoyar empresas GovTech. Y esto probablemente los convierta el Silicon Valley de Argentina y de Sudamérica. Suena muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, es interesante para una ciudad que está muy atrasada a nivel tecnológico y
como le decía al principio, Enrique, con una relación problemática del ciudadano con su municipalidad, porque viene de años de mucho atraso, tiene problemas graves a nivel infraestructura, y en relación con el ciudadano digital que se ha implementado hace muy poco, venía siendo una deuda que tenía. Toco una cosita más porque me parecía importante también, que es la relación con el periodismo también mejora mucho cuando se abren los datos, ¿no es cierto? Porque la posibilidad de acceder a todo tipo de información desde la pantalla de la computadora también mejora esa relación y le permite al periodismo trabajar mucho y hace que el gobierno sea también más transparente en ese sentido, ¿no es cierto? A veces, hago una crítica, los gobiernos se empeñan en que no sea tan fácil, si bien son apertura de datos, no son tan fáciles de encontrar esos datos y hay que tener ciertos conocimientos para empezar a resolver esos intrincados laberintos que terminan en los datos. Están los datos, hay que encontrarlos, ¿no? Me parece que eso por ahí es un truquito que tienen los gobiernos para que no sean tan transparentes. Tal cual, y de hecho los medios siempre han sido uno de los principales sectores en las políticas de apertura de datos, y no solo funcionan para la transparencia, también funcionan como insumo. O sea, el dato es un activo, o sea, es algo que tiene un valor, y funcionan para que el periodista pueda construir diversos productos mediáticos y se convierte en un infomediario y en un interpretador, traductor de lo que hace el gobierno con el ciudadano, ¿no? Que muchas veces el ciudadano no tiene las capacidades para entender, pues, Claro, o el grandes tiempo para cantidades. ponerse a buscar en una página. Claro. Y eso definitivamente los medios juegan un papel fundamental, y por eso pues los periódicos, o sea, New York Times, The Guardian, diversos en América Latina tienen pues equipos enteros dedicados a periodismo con datos que están constantemente demandando que haya más apertura. Bien, la Ahí yo última... voy a agregar, perdón, perdón, una cosita. Yo creo que coincido con todo lo que dicen, una experiencia propia mía. Creo que cuanto más datos hayas y más procesados y más disponibles, yo creo que se reducen mucho los choques clásicos entre el periodismo y los gobiernos, dado que el periodista busca fuentes inmediatas, porque no tiene tiempo, y entonces cuando esa fuente está de alguna manera procesada y es buena, el periodismo va a esa fuente y no tiene que estar haciendo otra vez, interpretando expertos, las opiniones. En mi experiencia como funcionario también, a mí me llamó mucho la atención cómo una nota hecha en base a datos provistos por el gobierno, un reporte, lo que sea, la nota se enriquece significativamente más Absolutamente, que sí. esa información no existe. A mí me llamó mucho la atención cómo se desvirtúa muchas veces la nota en base a la falta de información. Sobre todo en un país como el nuestro, que tuvo muchos problemas de datos estadísticos durante muchos años y que tuvo que apelar a fuentes independientes, diferentes al Estado, para construir una realidad que después, bueno, terminó siendo muy, muy compleja para todos porque no estábamos sabiendo qué pasaba, ¿no? En el caso de Argentina. Esta es la última. ¿Cuánto aceleró los procesos de cambio la pandemia, digamos? En todos los ámbitos esto ha sido un golpe brutal en muchos sentidos, pero me imagino que a nivel de desarrollo tecnológico, para que funcionen los estados, ha sido, digamos, un terremoto de magnitud 10, digamos, ha cambiado todo y aceleró muchísimo, ¿no? Esto es resumir un año en 15, o sea, 15 años en uno. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué pasó en 2020? Enrique, adelante, adelante. Mira, yo te lo pondría de esta manera. Lo que está pasando con COVID, lo que creó fue una urgencia que es tangible, real y es de corto plazo para que los gobernantes y los políticos implementen las agendas de transformación digital que llevan 2 décadas en el tintero. Y muy importante eso, ¿no? Es una urgencia tangible, real y de corto plazo. Es ahorita, o sea, no hay manera de que te salves. Y la agenda de transformación digital que los gobiernos están implementando es de cara al ciudadano, y hemos hablado mucho de eso ahorita, pero también de cara a trámites y servicios para el sector privado, porque la economía tiene que seguir, las cadenas logísticas tienen que seguir, los permisos tienen que seguir saliendo, las vacunas necesitan permisos para que nos podamos poner, etcétera, etcétera.
Y también el propio gobierno, al tener a sus funcionarios desperdigados por todas las ciudades en sus casas, necesita implementar sus propias agendas de transformación interna para poder seguir funcionando. Entonces, a eso me refiero con esa urgencia tangible, real, de corto plazo, muy importante para gobernantes y políticos, ¿no? Cuando tú ves que tu futuro político tiene un problema si no te digitalizas, entonces sí le entras. Entonces, visto desde esa manera, es una oportunidad única para ese avance de la digitalización. ¿Qué vemos nosotros y por qué la apuesta a GovTech en este ambiente? Es porque al mismo tiempo que tienes esta urgencia y esta oportunidad, también la pandemia está creando presiones presupuestarias. O sea, los gobiernos están dejando de recibir impuestos, están ganando menos y necesitan tener mucho más recursos para el sector salud, sobre todo, y para otros muchos sectores y problemáticas. Entonces tienes que digitalizar, pero no tienes el dinero suficiente para digitalizar y de hecho tienes mucho menos dinero que antes. Lo que vemos, según nuestra evidencia, es que el relacionamiento con este sector emprendedor, además de traerte la expertise y la agilidad de la que ya hablamos, tiene dos cosas más que son bien importantes en este contexto de la pandemia. Uno, es una estrategia de desarrollo económico porque estás dirigiendo tu gasto público, o sea, las contrataciones, el dinero que estás sacando, a un sector emprendedor de alto valor agregado y altísima productividad, que de por sí son dos problemas importantes en nuestra región. Entonces, estás detonando ese sector. Y dado que es un sector que está ávido de inversión también privada, a la hora de traer inversionistas privados de riesgo, estás de hecho sustituyendo el presupuesto necesario para tu tecnología a través de estos emprendimientos. Entonces es una manera es un relacionamiento público-privado mucho más profundo que solo hacer un proyecto de tecnología. Y todo eso englobado por un impacto público cuando digitalizas servicios o tienes este tipo de tecnología ciudadana, ¿no? Entonces, desde CAFE es lo que vemos y por eso es la agenda a la que le estamos apostando. Y de nuevo, la verdad no es porque seas tú de Córdoba ni porque trabajemos por ahí con el gobierno, pero sí es única la visión que se tiene de GovTech no solo como un proyectito tecnológico, sino GovTech como una política pública para transformar la manera en que el gobierno trabaja y se relaciona. No sé, Sebastián, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, no, lo mismo, lo único, mira, yo, hablando con colegas de Mercado Libre, ellos me comentaban que son las empresas tal vez que más ganaron en esta pandemia, ellos, el crecimiento de la compañía, lo que pensaban en 2, 3 años, se acortó a 4 meses. Y eso obviamente pone, más allá de que hay un objetivo común que es rentabilidad, hay incentivos simples de identificar, todo lo que le diferencia al privado del público, eso puso mucha presión sobre todo la parte de dotación, la línea de la compañía. Lo mismo pasó en el sector público. Y creo que acá hay una elección que es aquellos estados que venían avanzando en la transformación digital pudieron pasar mejor esta pandemia en términos de la gestión interna, sobre todo, que aquellos que tuvieron que hacerlo a la fuerza. Y eso se ve cuando aquellos estados que tienen expediente digital, que tienen muchos trámites, entonces eso permite que hoy tal vez 30, 40% del sector público esté trabajando remoto, porque lo puede hacer. Entonces creo que eso es esta idea de Estado ágil también se aplica al sector privado. O sea, aquellas compañías, telecomunicaciones, que inclusive tenían escenarios de riesgo y pensaban en la innovación y la transformación continua y constante, creo que pudieron enfrentar esta pandemia de mejor modo. Y finalmente creen que eso no va a cambiar, digamos, más allá de la solución que tenga esta pandemia, lo hecho está, digamos, la digitalización va a avanzar y va a seguir creciendo y no se va a volver a un status quo anterior, ¿no es cierto? Creo que eso va a ser así, ¿no es cierto? Te explico por qué. Porque esta política tiene un aliado básico y el más crítico para implementar y el éxito de cualquier implementación de cualquier reforma, que es el ciudadano. Claro. Entonces, una vez que el ciudadano se apropia de una reforma, una vez que lo dejas, que le hiciste más fácil un trámite, no lo podés volver a entrar, ¿no es cierto? No, absolutamente no. Esa es mi opinión. En México me parece que debe ser más o menos igual, ¿no es cierto? Una vez que se soluciona un problema del ciudadano, no quiere volver a tenerlo, ¿no es cierto? Es muy difícil echar atrás una reforma y una implementación ya real y ya tangible. Lo que hay que continuar fomentando es que el avance que podemos tener este año y probablemente el siguiente continúe.
y que esos esfuerzos de cambiar y tener este avance, leapfrog, ¿no? Diríamos en inglés, digital del Estado, no sea sustituido por otra de las miles de cuestiones que tiene que resolver el gobierno cuando esto ya deje de ser un problema y se convierta en una nueva normalidad. Bueno, Enrique, Sebastián, les agradezco muchísimo su tiempo, la verdad muy interesante y muy, muy necesario porque estamos viviendo estas épocas de mucho cambio. Como periodista y ciudadano valoro muchísimo que tengamos respuestas y soluciones para que la vida sea un poquito más fácil, ¿no? En tiempos tan complicados. Muchas gracias, un gusto y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Muchas Saludos gracias. de Córdoba. Hasta luego, gracias.